anunciado. Vamos a explicar y vamos a comentar de qué se trata una de estas medidas, que es el teletrabajo. Recordemos que durante la pandemia, hace algunos años nomás, los trabajadores tuvieron trabajo remoto, que era un concepto distinto. Luego el trabajo remoto se eliminó y ahora tenemos en la legislación el teletrabajo, que es la medida que va a aplicar para los funcionarios públicos y para las empresas. Seguramente muchas de las empresas van a tener también o se van a adoptar esta medida para sus trabajadores, y vamos a conocer en qué consiste el teletrabajo. Para eso nos acompaña Edmundo Lizarzaburu, profesor de la Universidad ESAN. Muy buenas tardes, Edmundo. Gracias por acompañarnos aquí en Economía para Todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿en qué consiste el teletrabajo? ¿Qué reglas tendrían que asumir tanto el Estado como las empresas privadas para poder mandar a sus trabajadores a este modelo de trabajo? A ver, yo creo que de manera previa quería hacer un comentario. Yo creo que esta situación es una situación sui generis y atípica, ¿no? Nos toca en un momento de alguna manera muy particular, sobre todo por la situación que hay en Medio Oriente, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que transmitir a la población es tranquilidad, ¿no? En general, cuando uno habla de clases virtuales o teletrabajo, viene a la memoria el tema de la pandemia, este encierro mal hecho por el gobierno de turno en esa época. Entonces, yo creo que lo primero es tranquilidad, calma, ¿no? Yo creo que de alguna manera tenemos que recordar que esta es una tubería privada. Bueno, estas cosas no deberían haber pasado, pero se están presentando, ya hay organismos que lo están revisando. Pero yendo a tu pregunta en particular, el teletrabajo es de alguna manera una posibilidad, una alternativa que los trabajadores de cada empresa tienen, públicas o privadas, para hacer sus labores desde su casa. ¿Qué va a ocurrir? Y es un punto importante a resaltar. En la coyuntura actual, donde la fibra, donde los temas de telecomunicaciones, donde la red, donde el Internet no está siendo tan bueno como hace algunos años y hay mucha saturación, y esto producto de la aglomeración, donde antes había una casa, ahora hay un edificio, donde antes había 5 personas, ahora viven 50. Eso empieza a saturar las redes. Entonces creo que sería importante que esta medida venga acompañada con un accionar claro de Obsitel. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos hablando de GND, estamos hablando de gas, estamos hablando de teletrabajo, para que el teletrabajo se materialice y haya pues un flujo adecuado, se necesita el Internet. Entonces necesitamos que los operadores de Internet garanticen y nos garanticen que no va a haber este concepto de falla en las redes o saturación, ¿no? O problemas que de alguna manera hagan que el trabajo no sea óptimo. Entonces, creo que es un punto importante que no lo he visto mencionar, que me imagino el gobierno lo va a complementar en los próximos días. Pero la parte importante es que ya estamos acostumbrados al teletrabajo, estamos acostumbrados de alguna manera a poder entregar reportes del quehacer diario que hacemos los trabajadores, los colaboradores en cada organización en la cual cada uno podría estar trabajando, ¿no? Entonces, creo que es importante además tener un estándar, y el estándar de teletrabajo no es sobrecargar al colaborador. Ojo, es un tema bien importante. El teletrabajo es continuar con las labores. Entonces, ese es un tema que también debería poder supervisarse, porque a veces algunos piden que uno esté conectado en todo momento, cuando en realidad no es necesario que la cámara esté prendida, no es necesario que esté el altavoz prendido. Lo que De es acuerdo. necesario es que los objetivos del día se cumplan. Y Lo esa que es se la parte llama, más importante. y hay reglas de desconexión, y justamente quería preguntarte sobre las reglas. Por ejemplo, en el trabajo remoto que tuvimos durante la pandemia, el trabajador asumía los costos, por ejemplo, del pago de internet, del pago de la luz, porque el hecho de estar en casa todo el tiempo es un gasto adicional. Si gastabas teniendo enchufada la computadora solo un par de horas, ahora la tenías quizás las 8 horas en que te tocaba trabajar, es un costo adicional. En la pandemia el teletrabajo tenía esas reglas. Hoy, el trabajo remoto, el teletrabajo tiene unas reglas distintas. ¿Quién asume los costos adicionales, por ejemplo, de gasto de energía o de pago de internet? A ver, hoy lo debería asumir
la empresa en la cual trabaja el colaborador. La norma es bien clara al respecto. Por eso es que el gobierno indica que el sector público es obligatorio y recomendable el sector privado, ¿no? Entonces ahí hay un claro aspecto a resaltar. Pero a ver, yo creo que el problema no es que esto genere más luz, yo creo que, o más consumo de luz, o más, el problema yo lo veo por la parte del Internet. A mí sí me Ok. preocupa muchísimo la parte del Internet. Yo creo que Obsitel debería este fin de semana, por lo menos en Lima y Callao, hacer una supervisión muy a detalle con el tema de las antenas, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente, ¿no? Ayer se ha producido ciertos problemas en ciertos distritos con el Internet, ¿no? Pero claro, algunas universidades no han empezado, algunos colegios privados sí, a los colegios públicos no. Entonces, es una semana o van a ser un par de semanas de un flujo bastante bajo en actividad, pero si esto nos ocurría al momento del inicio de las clases de todos los colegios, estaríamos hablando de un problema bastante serio que no es hoy en día. Lo que La también pre- yo quería comentar y Sí, sí, sí. resaltar, Dale, dale. he escuchado varias declaraciones. A ver, y acá no podemos echarle la culpa a que alguien haga una buena o una mala declaración. Acá tenemos que entender un concepto que es importante. Esta empresa es privada, ¿ok? Esta empresa es privada, esta empresa tiene un plan de mantenimiento, tiene unos proveedores. Entonces, yo creo que las preguntas que hay que hacer para no desviar la discusión es en el marco de la parte privada, ¿ok? Entonces, y eso es algo que no se está haciendo. Hay muchas personas, te lo menciono porque estamos a 30 días de elecciones, y la verdad que es fastidioso escuchar a candidatos que salen con discursos casi amenazadores. Y yo creo que no es momento de hacer eso. Lo que es momento es darle tranquilidad a la ciudadanía. Creo que el teletrabajo es una opción importante porque de alguna manera los costos van a subir. Creo que es importante el bono para los taxistas. Me parece que debería haber sido semanal, creo que 150 mensual me parece poco. Es importante el subsidio al balón de gas, fundamental, porque la gente cocina con eso. Pero creo que es importante incorporar la parte del Internet para que no tengamos problemas y el ecosistema en su conjunto funcione de manera adecuada, ¿no? Ajá. Bueno, la pregunta era porque justamente a los costos que ya estamos viendo, que probablemente se están incrementando, por ejemplo, ya estamos viendo incrementos en el balón de gas. Hemos tenido reportes de que los distribuidores y los envasadores no tienen los suficientes balones de gas y ya han anunciado algunas alzas en sus balones. A esto si uno se queda trabajando y no se tiene la regla clara, por ejemplo, de quién va a asumir ese costo, tú nos estás diciendo que la norma es bastante clara, que es el empleador quien asume los costos en el teletrabajo y por lo tanto ese, digamos, un pago adicional de recibo no debería impactar en el bolsillo de las personas, ¿correcto? Correcto, no debería impactar, pero que también es importante resaltar, y eso es algo que quiero yo comentar a todos los ciudadanos, es, por favor, revisen su recibo de luz de hace 3 años y el de ahora. La luz ha subido en los últimos 3 años casi un 30 o 40%. Entonces, Correcto. no es que ahora van a ver el recibo de luz y van a quedarse con lo que pagaban hace 3 años. Es el recibo de luz de ahora contra el del mes anterior. O sea, es un tema Correcto. bien importante a resaltar. O sea, es el costo de ahora contra el costo del mes anterior. Porque lo que va a ocurrir es que mucha gente va a decir, me ha subido 40%. Eso es imposible. No hay manera. Una computadora, una laptop, una reunión virtual no hace que el consumo suba un 40%. Entonces, yo creo que más que preocuparnos por los costos del teletrabajo, lo que habría que preocuparse es porque el teletrabajo sea cómodo para la persona desde el punto de vista de que no haya una supervisión exagerada, de que le permita cumplir con su trabajo, que le permita almorzar, o sea, es decir, Que que se el respeten las reglas, teletrabajo. ¿no? Que se respeten Sí, las pero que reglas, no termine, pero la pregunta es cómo lo supervisa, o sea, cómo Sunafil va a supervisar eso. Entonces, lo ideal es que después de esta semana, sea una, sea dos, esperemos que no pasen de 2 semanas, ¿no es cierto? No tengamos a colaboradores que están fastidiados, que están molestos porque tenían una supervisión casi milimétrica, ¿no? Y eso no corresponde. Yo creo que es momento de una pausa, de una tranquilidad. El teletrabajo va a ayudar, va a haber un pequeño sobrecosto. Yo creo que incorporar a Obsitel y la parte de telecomunicaciones es un punto importante a resaltar. Creo que el discurso que se tiene que hablar y lo que deben investigar, lo que se debe mirar es qué ha pasado, por qué hubo esa correcto. situación con esta empresa privada,
¿no? Y cómo podemos hacer para que no vuelva a pasar, un tema fundamental, ¿no? Pero creo que los puntos más resaltantes aquí es dar la tranquilidad a la ciudadanía y que a partir del lunes, por lo menos el sector público va a trabajar de manera remota Remota, y sí. hacer que los servicios a los ciudadanos no se interrumpan, que ese es un componente bastante importante. Ahora, quizá la pregunta adicional es, ya, vamos a mandar a teletrabajo al sector público, es opcional en el sector privado, eh, pero justamente los trabajadores del sector privado van a movilizarse, igual se van a requerir utilizar energía. En este caso, seguramente si hay transporte público, gasolina o el gas natural, porque están priorizados los vehículos con gas natural, GNB. el GNB, o en todo caso el auto privado que utiliza gasolina y hay incremento de costo de gasolina problemas en la distribución de otros combustibles. Esta medida, en todo caso, realmente podrá tener el impacto esperado, porque entiendo que lo que se busca es que la demanda de estos combustibles no sea tan alta para que pueda, de alguna manera, alcanzar para todos. A ver, yo creo que hay un tema importante que tú has mencionado. Y es un tema, los que están en grifos van a entender mucho mejor el tema. Y lo voy a llevar no a grifos, sino a un tema del quehacer diario del ciudadano a pie. Si yo compro 3 latas de atún, ¿no es cierto? ¿Ok? Cada una me cuesta 5 soles. Pero si compro 10 latas de atún por cantidad, debería bajarme de precio. Pero ¿qué pasa si la conservera cierra? Esas latas de atún ya no van a costar 3 soles o 5 soles. Las latas de atún que quedaron en el mercado a un costo bajo, porque la oferta y demanda empieza a generar un desequilibrio, Va a los subir van a el subir. precio, Es decir, correcto. los grifos que han subido los precios no es porque les esté costando más caro. Ojo, ellos ya han comprado a un costo X, ¿no? Y han visto la posibilidad, el sector privado lo permite, de subir el precio, ¿no es cierto? Como tenían inventarios a costo anterior. Eso me imagino que Osindermin lo va a revisar, lo va a mirar, porque ese es un tema que claramente debe analizarse y observarse. Entonces, yo creo que la medida sí va a ser positiva, Correcto. como te digo, incorporando actores mucho más acuciosos al momento de mirar. Yo creo que es importante identificar los clústeres de mayor movimiento, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿no? Y de alguna manera tratar de asegurar que no se presente este tema especulativo, que no ayuda, ¿no? Y que de alguna manera pone Perfecto. nervioso a las personas, porque esto es parte de una cadena productiva, ¿no? Si se incrementa el costo del transporte, podría incrementarse el costo del alimento, entonces se genera toda una situación probablemente caótica que no es el caso y que de alguna manera lo que tiene que hacerse es acelerar que esta situación que le ha pasado a una empresa privada se repare de manera rápida, se solucione, porque además, recordemos un punto importante. A nivel de manejo de proveedores existe lo que se llama el Service Level Agreement, los Correcto. acuerdos de reparación rápida y de acción inmediata. Entonces, que esta empresa privada diga que le va a tomar una cantidad de tiempo importante, yo me imagino que el regulador lo mirará, le preguntará, y los socios que han contratado a TGP preguntarán, oye, ¿por qué te vas a demorar tanto? ¿Qué ha pasado? Y Correcto. esa información todos los ciudadanos debemos conocerla. O sea, no nos están dando, creo yo, la parte involucrada, toda la información que corresponde para darnos la más importante, tranquilidad. Estamos de Entonces, el acuerdo. gobierno ha salido como corresponde, con acciones concretas, pero lo que hacen los opinólogos es criticar las acciones que saca el gobierno cuando de alguna manera esto lo ha generado una empresa privada. Correcto, correcto. Bastante claro el mundo. Efectivamente, necesitamos información clara todo el tiempo y eso esperamos por parte del gobierno. Te agradezco mucho la participación aquí en Economía para Todos esta tarde. No, a ti, buenas tardes y buen fin de semana también. Ya.